Damas y caballeros, bienvenidos a este programa estelar, el podcast titulado Mujeres contra las Cuerdas. Para este combate nos acompaña en la esquina morada la célebre Exlifem y en la esquina verde Roxy Lady, la poderosa. Adelante con el combate. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast que se titula Mujeres no identidades. Nuestro podcast Mujeres contra las Cuerdas es una iniciativa de Contraborrado Chile. Con más de un año de surgimiento en nuestro país, creemos que es importante abrir nuevos espacios de conversación donde las problemáticas de las mujeres estén en el centro. ¿Ya? Para eso creamos este podcast y estoy acompañada de mi querida Exlifem. Mi nombre es Roxy Lady. Bienvenidos. Gracias, Rox, por esa presentación. Estoy muy contenta de que podamos finalmente tener este espacio para poder hablar entre nosotras y sobre la realidad de las mujeres en Chile y en el mundo, en verdad, sin tener miedo a la funa. ¿Por qué nos llamamos Mujeres entre las Cuerdas? La verdad es que la metáfora deportiva nos enmarca dentro de un espacio de lucha constante y nos va a dar el impulso, ¿cierto?, para poder llevar este programa a cabo. Me llamo Exlifem, espero que disfruten el espacio y bienvenidas y bienvenidos. Perfecto. Para poder comprender por qué nos llamamos de esta forma y por qué utilizamos esta metáfora, vamos a aclarar un poquito la estructura. Este podcast tiene 3 rounds, al igual que las peleas de box de mujeres, por lo tanto, en cada uno de estos rounds vamos a ir analizando cómo se nos está golpeando día a día de distinta manera. El primer round se va a centrar en un video que vimos desde España, donde había mucha dificultad para definir lo que era ser mujer. ¿Te tinca ir a verlo? Vamos a escucharlo. Súper, perfecto. ¿Cómo definiríais lo que es una mujer? Actualmente, por suerte, la idea se ha deconstruido un montón. Hasta un punto en el que mujer no es, en mi opinión, no responde a ningún constructo que se haya establecido socialmente. Pero tampoco sabría definir qué delimita exactamente ser una mujer, si son sus ideales, el género con el que te identificas, no sé. No, la verdad es que no sabría definirlo. Yo la verdad es que tampoco, porque actualmente hay un espectro muy amplio de mujeres, o sea, perfectamente cualquiera que se sienta a lo mejor un poco afeminado, incluso si no sintiéndose afeminado, puede a lo mejor decir, pues mira, yo prefiero que a lo mejor me trates de mujer porque me gusta cómo se siente así y me gusta más. Entonces, claro, actualmente no sabría cómo explicar qué es una mujer o... Lo escucharon, ¿cierto? Hablemos de, por favor, la definición de mujer y el por qué a las mujeres nos cuesta tanto definirnos, weón. O sea, ya, partamos de la base de que el sexo no se asigna, no hay un cirujano poniéndote un pene o poniéndote una vagina en cuanto tú naces, no naces siendo Barbie. Entonces, sí sabemos qué es lo que pasa. Tenemos también el tema de, por ejemplo, el aborto selectivo, que es una opresión que sufrimos las mujeres incluso antes de nacer, porque claramente no nos podemos abortar después. No. ¿Por qué nos cuesta definirnos? ¿Por qué tenemos que estar siempre escondiéndonos para no molestar al resto? En esos audios también se habla de, por ejemplo, los temas legales. Los beneficios, entre comillas, que en verdad son deudas históricas para con las mujeres. El tema de las leyes de cuotas, por ejemplo, o la ley libre de violencia. ¿A quién beneficia si es que un hombre se identifica como mujer? ¿Qué opinas tú? Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo y voy a sumar algunos pelitos más a la sopa. Ya, partiendo de la base de que cuando se dice que el sexo se asigna, es como que, yo voy a usar palabras de Amelia Valcárcel, ella dice, no hay una persona con los ojos vendados diciendo mujer, hombre, sin observar nada, sino que se observa en función de características primarias, secundarias, incluso los cromosomas vienen con carga sexual, así que no voy a entrar en esa discusión que nos lleva ya a lo más bizantino. Así que por lo tanto me voy a saltar ese tema. Voy a pasar a avanzar un poquito más en la justificación que utilizan para decir que el sexo se asigna y que dicen que es como un espectro, ya que no, porque también hay personas intersexuales, inventan categorías nuevas, porque en el fondo la intersexualidad es una anomalía biológica
¿ya? Así es. Y no estoy diciendo con esto que las personas sean anomalías, por favor, porque hoy día uno utiliza un adjetivo y parece que ese adjetivo fuera una ofensa. No, una anomalía es algo que se sale de la norma, ¿ya? ¿Y por qué existe la norma? Porque así es la ciencia, porque hay un método que nos dice que las cosas se configuran de una u otra manera, ¿ya? Así que si vamos a empezar a discutir eso, entonces tecnológicamente debería la ciencia decirnos, mira, descubrimos que el sexo no es de esta forma. Eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido es una tergiversación de aquellos conceptos, ¿ya? Por otra parte, todo lo que tú decías respecto al proyecto de ley de una vida libre de violencia para las mujeres, por supuesto que pierde todo peso, porque si cualquiera puede definirse mujer, entonces cualquiera puede ser beneficiario de todos esos espacios. Y voy a profundizar aún más. O sea, hemos visto la controversia respecto a la natación y cómo deportistas, incluso en los actuales Juegos Paralímpicos, están quedando fuera por cupos de varones autodefinidos, mujeres que le quitan su espacio y que finalmente se paran por sobre la preparación que tienen que tener esas mujeres, el proceso que llevaron de entrenamiento, porque finalmente no funcionaron en su propia categoría. Esos espacios protegidos son espacios que ganamos, chiquillas, no nos regalaron a nosotras, no, los deportes no partieron teniendo categorías de hombres y categorías de mujeres, ese fue un espacio que se ganó. O sea, hay que recordar esa fotografía de esa mujer que entra a la maratón y que los hombres la tratan de sacar, o sea, Tironeándola. exacto, hagamos historia, vayamos, revisemos nuestra propia historia, no nos quedemos como ignorantes a escuchar lo que nos dicen que tenemos que pensar, lo que nos dicen que tenemos que creer. Ya nos ganamos el derecho a discrepar, a golpear la mesa y a decir que no estamos de acuerdo. No tengamos miedo, las mujeres somos las hembras de la especie humana. Uno no elige nacer como nace, el cuerpo es así y como tú naciste te van a tratar. Así funciona esta sociedad. Lo demás son fantasías para mi gusto. Eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que dentro de este proceso, ¿cierto? Que hablaban también en el video de que se ha deconstruido mucho el concepto de ser mujer, siempre ha sido en beneficio de los varones. En verdad, nadie está pensando en nosotras y creo que es sumamente importante pensar en nosotras como una clase, como una casta sexual. El hacer camaradería, perdón, con nosotras mismas, el posicionarnos de parte de nosotras. Exacto. Es sumamente importante. Claro, y no, a mí me sorprende mucho que mismas mujeres digan, no, es que ser mujer es un ¿constructo de qué? O sea, si no somos un constructo de células como especie, digamos, ¿qué es lo que somos? Entonces ahí la invitación es, atrévase a decir, ¿sabe qué? Yo no estoy tan de acuerdo. Al principio la van a mirar feo, pero ¿sabe qué? Usted va a estar más tranquila tanto con usted como con su entorno. Porque, y todavía nos han mirado feo. por favor, o sea, no tenga miedo de discrepar porque para eso existe la libertad de expresión. Si a esta gente le encantan los derechos humanos, pero hasta cuando no estáis de acuerdo con ellos. Exacto. Opinar, discrepar, discutir es un derecho que nosotras nos ganamos, al igual como el derecho a tener deportes, al igual del derecho de tener baños, al igual al derecho de tener camarines. Por lo tanto, tenemos que seguir levantando la voz por estos temas y no quedarnos con ese miedo que nos paraliza sin decir nada. Eso. En este segundo round vamos a hablar de algo un poquito más contemporáneo. Bueno, como si lo otro no fuera contemporáneo igual. Esto es algo más mainstream, diría yo. La película de Barbie. Yo fui a verla, no una, 2 veces. ¿La película es buena? Sí, me gustó, es entretenida, es divertida, es una comedia. ¿Es feminista? No, pero igual amo mucho la forma en que trabaja la directora, que es Greta Gerwig, no sé cómo se pronuncia su apellido. Es lo más parecido a la frase de la serie, no sé si la han visto, Annie with Annie, de me encanta ser mujer. Greta siempre se encarga como de hacernos saber que los círculos de mujeres son bacanes. Necesitamos estar ahí. En un principio, creo que la película en sí, cualquiera que se venda desde Hollywood, o sea, es Hollywood, el pensar que tiene que ser una reivindicación feminista, una reivindicación social, es un error. O sea, ve a dónde estamos comprando, ¿me entiendes? Entonces todo esto que se ha formado en redes sociales de Barbie es feminista, Barbie la sororidad y todo eso, es pura chaya. La película es para verla, para reírse. Si quieres puedes analizarla desde una perspectiva feminista, pero la película en sí no deja de ser feminismo liberal, que técnicamente no es feminismo.
la película fue hecha con el fin de ser comprada y listo, eso es todo. Y no tiene por qué ser más que una obra de consumo masivo. Claro. Y es ahí donde amo el trabajo de la directora, porque igual te hace pensar un poquito más. La película se permite ser sarcástica, se ríe de los estereotipos de género, se ríe de Mattel en sí, de los hombres, de la masculinidad, y por supuesto no deja de lado el cuestionamiento de ¿para qué fui hecha? Que es la trama principal de la película y también la última canción, Billie Eilish, y ¿para qué fui hecha? El eslogan de la marca, Barbie, es sé lo que quieres hacer, y en verdad te lo intentan meter en todos lados de la película. ¿Qué opinas tú sobre eso? Mira, yo desde una distancia, porque yo no he visto la película, pero tiendo a fastidiarme muy rápidamente con estas modas como que surgen así de la nada. Sobre todo cuando yo, en mis preciosos 40 años, jugué con la Barbie, tuve Barbie, le pedí Barbie al viejo Pascuero, me regalaron Barbies, todas esas cosas. ¿Cómo veo yo esto? Insisto, desde la distancia de no haber visto la película, lo veo como el lavado de imagen de algo que era simplemente una muñeca. Y voy a darme una vuelta quizá un poco larga, pero a mí me pasa que siempre se critica el ocio femenino. Barbie era una muñeca para niñas donde tú jugabas a ser adulta siempre desde una mirada infantil. ¿Por qué? Porque cuando tú crecías y te convertías en adolescente, ¿verdad? Empezabas a rechazar el rosado, a darte cuenta que las mujeres no son Barbie, que en realidad Barbie es una exageración de todo lo estereotípicamente femenino, ¿verdad? Entonces, creo que se le da un valor a algo que antes se veía como negativo. Me parece también, y voy a tomarme de la mano del ocio femenino para decir, las muñecas en sí mismas siempre refuerzan estereotipos femeninos, pero ¿por qué? Porque las niñas generalmente están cuidadas por mamás. Así Entonces, yo lo digo porque yo tengo una hija. Mi hija juega fútbol, hace un montón de cosas, pero también se maquilla, también usa vestido, también le gustan los zapatos, porque fíjense que yo, que soy su mamá, también me gustan esas cosas. Entonces, claro, las niñas, por ejemplo, juegan con muñecas a cuidar al bebé, porque están todo el día con su mamá que los cuida o con su abuela que los cuida, y cuidar es parte de las labores que ellos ven en los modelos. Y eso mismo pasa con la Barbie. Creo que esta vuelta es como tú dices, es para vender más y todo. Creo que puede ser una bonita película. No estoy así lapidándola para nada, pero sí creo que es una vuelta de un lavado de imagen de una marca, y ojalá, como dices tú, la película contribuya a cuestionarse ciertas cosas. Creo que desde ahí, bienvenida sea. De hecho, una forma de leer la historia de la película de Barbie es esa transición de niña a mujer. Barbieland es un lugar seguro donde todas saben que son valiosas, están rodeadas de mujeres, saben que son inteligentes y que merecen cada uno de los logros que tienen. Pero tampoco hay que dejar de lado el hecho de que las niñas empiezan a creer que son malas en ciertas categorías escolares, generalmente relacionadas a los científicos, eso de los 6 años. Después Barbie va, yo haciendo el terrible spoiler, perdón, llega al mundo real en donde los hombres la acosan, se siente incómoda con su cuerpo, no sabe bien qué está pasando, intenta llegar como a un lugar seguro de mujeres donde no existe, y llegamos a una escena en donde ella, frente al corporativo de Mattel, pregunta por la mujer a cargo, y no hay mujer a cargo, y ese es un choque de realidad inmenso para ella, porque se da cuenta de que en verdad no puede ser lo que quiere hacer y ya no está en un lugar seguro. De hecho, hay un chiste en la misma película donde dicen lo único que tienen en común los hombres y las mujeres es que ambos odian a las mujeres. A diferencia del mundo Barbie, ¿cierto? Claro. Sí, y de hecho, claro, en el mundo de Barbie es todo, Ken es un accesorio. Exacto. Entonces, es muy interesante también esa vuelta de lectura. Yo soy súper así como crítica respecto a todos los elementos que utilizan el nombre del feminismo para vender. Creo que ahí se fagocita mucho el feminismo hoy en día, diciendo que bailar el caño es feminista y tuerquear y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero ojo, mujeres, yo voy a decir algo aquí que puede sonar un poquito funable desde las perspectivas feministas más puristas, ¿verdad? Pero
Yo soy de carne y hueso y también hay cosas que no son feministas y que me gustan. Y está bien, porque uno no puede vivir la teoría. El feminismo no es una identidad, es una teoría política que te lleva a movilizarte y a hacer cosas. Y en tanto tú hagas eso, te pueden gustar. A mí me gusta el reggaetón, me gusta el fútbol, soy del Colo-Colo, hago un montón de cosas que no son precisamente feministas. Pero ojo, vuelvo al mismo punto. El ocio de las mujeres también vale, nosotras también nos pueden gustar cosas que no necesariamente, es que eres feminista y te gusta Barbie, bueno, ¿y qué, loco? Y soy feminista y voy a ver los partidos de Colo-Colo, y porque soy feminista veo los de los hombres y los de las mujeres, ¿cachai? Entonces, creo que el negarnos también a que nos gusten cosas porque son o no son feministas, no, lo que tenemos que tener claro es quiénes somos, por qué luchamos, de dónde viene lo que estamos consumiendo y consumirlo de manera consciente. Exacto. Esa es mi opinión. Sí, además lo que puedo decir es que si quieres consumir feminismo puro y duro, no veas Barbie. Claro. Ubiquémonos. De todas formas, destaco el trabajo de la directora y de Margot Robbie, que junto a la productora Lucky Chap Entertainment, porque si no sabían, ellas se dedican a producir películas para visibilizar la participación femenina en películas de acción. Lo que hasta Birds of Prey era muy reducido. O sea, ¿se acuerdan del boom que fue Mujer Maravilla? Claro. Para terminar siendo una película, perdón, muy heterosexual, donde hay un hombre, donde ella se enamora y todo eso. Y tiene que venir a ayudarla, porque ella, por muchos poderes que tenga, tiene que haber un huevón que te venga a ayudar, pues si no, no es posible. Pero en fin, Lucky Chap Entertainment se dedica básicamente a eso, a desligarnos un poquito de los varones, y siento que es un excelente trabajo. Feminismo liberal, sí, pero bueno, es Hollywood. Bueno, claro, hay que separar la paja del trigo, dicen. Exacto. Ahora nos toca pasar al tercer round. Este round es un round un poquito más polémico, ya vamos a avanzar un poquito más en los temas y vamos a analizar un poquito lo último que ha pasado con este actor que hoy día se llama Elliot Page, antes llamada Ellen Page, que hizo transición, ¿cierto? Y que además hoy en día tú lo buscas en Google y aparece como activista, ni siquiera dice que es actor. Es muy divertido porque Google te dice que es un activista. Bueno, este personaje siempre fue foco de atención porque cuando era la actriz Ellen Page, que representó, si nadie se recuerda muy bien, Juno, una película muy buena, y también sale en otras películas como Inception, creo que es, con Leonardo DiCaprio. Cuando era Ellen Page, siempre ella manifestó rechazo por la sexualización que vivió, por las solicitudes por ponerse vestido, maquillaje, y siempre se sintió incómoda y manifestó de alguna u otra manera su punto de vista. Recordemos que siempre se mostraba de traje, chaqueta y pantalón, y además siempre quiso levantar la voz también por ser una persona de la comunidad, ¿cierto? LGBT, voy a usar esa denominación, ¿verdad? Claro. Pero principalmente siendo lesbiana. Hollywood en ese momento, como ella era una actriz muy joven, le impuso, ¿cierto?, el callarse un poco su realidad, su identidad, perdón, no su identidad, su orientación sexual, ¿verdad? Y también recibió muchos comentarios negativos. Voy a leer una cita, por ejemplo: voy a follarte para que te des cuenta que no eres gay. Una de las citas que ella dice que recibió. O por ejemplo, cuando llegó Juno, me dijeron que nadie podía saber que era queer, o sea, que era lesbiana, ya, porque hoy en día se usa queer para cualquier cosa, así que vamos a decir lesbiana, ya. Entonces, a mí me parece que el ejemplo de Elliot Page y esta transición que está viviendo, como hoy en día se muestra como un actor, ¿verdad? Obedece también a un montón de situaciones de sexualización que vivimos las mujeres, sobre todo cuando somos un producto, ¿ya? Una actriz o un actor de Hollywood en general es, además de un actor, un producto que debe ser vendido, deseado y deseable. Por lo tanto, ahí hay un montón de situaciones que se van conjugando, que hacen que te insegurices y que finalmente tu orientación sexual pase a ser una identidad mucho más potente y que anule quizá tu talento u otras cosas. ¿Qué opinas tú de este caso? Mira, bueno, Elliot Page también fue abusado sexualmente desde muy chico.
Y eso obviamente te carga de cierto estigma hacia tu realidad. Por ejemplo, mira, y el cómo nos dañan los estereotipos. Hablemos de Mermaids. Mermaids es una organización de transactivistas que se enfoca en educar, ¿cierto? Muy entre comillas, a niñas y niños sobre lo difícil que es saber si eres hombre o si eres mujer. ¿Y cómo lo hacen? A través de un espectro. Como para les amigues, ser hombre o mujer es una performance y no una realidad. En este espectro se muestran 12 posibilidades entre Barbie, como el top femenino, o G.I. Joe, que ve tú a saber quién rayos es, porque para mí eso es Max Steel, como top masculino. Y claro, si no sabes del tema, es obvio que piensas que está bien que todas las personas podemos vestirnos como Barbie, como Barney, como Max Steel. El problema es que siguen confundiendo a los menores con ser hombre o ser mujer, lo que innegablemente está provocando dismorfia corporal a grandes escalas, lo que se conoce como el contagio social dentro del mundo trans. Exactamente, o sea, si pensamos, y aquí va a aparecer en pantalla, en algún momento les va a aparecer ahí la imagen a los que lo están viendo en YouTube, ¿ya? Para que puedan verlo, es una imagen que finalmente busca ser educativa, pero a mí me parece que más que educativa es una invitación a creer fielmente en posturas que no son comprobables. Lo hablábamos al principio de este podcast. Necesitamos volver a cuestionar la realidad desde lo material, desde lo que se puede ver, comprobar, ¿cierto? Y por eso vuelvo al tema del método científico. Ya no es que yo sea aquí una academicista a morir y vengo a defender, no. Pero como seres humanos civilizados, ¿cierto? Creamos sociedades donde cada vez más se van objetivando ciertas cosas, ¿ya? O sea, un día, ¿verdad? En sociedades pasadas los esposos podían ponerle un cinturón de castidad a la mujer cuando se iban de viaje. Hoy día eso no se puede hacer, ¿ya? Sabemos que nadie aceptaría eso, o por lo menos no dentro de la opinión pública, ¿ya? En la interna se hacen cosas como esa y peores. Sí. Pero bueno, creyendo que una sociedad tiene que buscar, ¿cierto?, definiciones que compartamos como sociedad. O sea, nadie mañana va a decir, no, es que cuando está oscuro es de día y cuando sale el sol es de noche. ¿Por qué? No porque a mí se me ocurrió. No, esas definiciones están dadas por fenómenos naturales, ¿verdad? Y porque necesitamos establecer, no lo voy a decir como verdades, porque ahí podemos entrar en un conflicto filosófico respecto al concepto de verdad, pero sí necesitamos tener mínimos comunes, definiciones que todos compartamos. Y si empezamos a decir que el sexo es un espectro en el que tú puedes fluir y fluctuar, no, estamos hablando de personalidades. Generalmente estas personas hablan de cómo se quieren vestir, de cómo se quieren ver, y solamente cosas superficiales que finalmente no están arraigadas en lo que somos realmente y materialmente, ¿ya? Las mujeres, o sea, voy a poner este ejemplo que siempre pongo. Las niñas nacen y al otro día en la clínica te están diciendo, ¿le va a poner aritos? Exacto. Eso no tiene nada que ver con que la niña se sienta que necesita esos aros. La niña nació con una forma física y con una configuración física que dice niña igual aros. O sea, ahí está el ejemplo de que esto es más simple de lo que nos quieren vender, es menos complicado y no tiene nada que ver con lo que nos están diciendo, sino que nos quieren confundir y adoctrinar a las infancias, porque es, como dices tú, contagiarlos, meterles ideas que ellos no tienen y que no pueden comprender. Y ahí también tienes después a las mujeres que no pueden decidir si identificarse como seres reales o como identidades. Exacto. Y finalmente el concepto de mujer para los transactivistas en general no deja de ser lo que los hombres creen que es una mujer. Correcto. Y de hecho hay algo súper importante que debemos comprender, por más que la ciencia, la tecnología, ¿cierto?, avancen y hoy en día existan prótesis y existan transformaciones quizá, el cuerpo es algo finito. ¿Ya? O sea, no es de sacar y poner, tiene una configuración biológica, cada célula tiene un valor, ¿cierto? Y esas células están sexuadas, eso no va a cambiar, por mucho que tú hagas cambios estéticos, por mucho que te sientas disconforme, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo sobrepeso de hace muchos años y no me voy a sacar una pierna para pesar menos, para que la balanza me arroje que peso mi peso ideal.
¿ya? Claro. No funciona así. Entonces hay que respetar el cuerpo. Creo que antes había un discurso mucho más, y voy a utilizar esta palabra que me carga hoy en día, empoderante, en el sentido de querer tu cuerpo, aceptarlo, respetarlo, alimentarte saludablemente, hacer deporte, porque quieres tu cuerpo, no porque lo odias. Creo que generar esa relación de odio hacia ti mismo y hacia lo que eres es muy preocupante. Así es. Así que bueno, para no seguir como con esta nube como un poco negativa, vamos a una última sección que se llama No tiremos la toalla, porque sí, nos han golpeado un montón, hemos tenido estos 3 rounds de reflexión súper potentes, pero también queremos terminar con un poquito de luz de esperanza, porque si aquí vemos 2 personas hablando, yo me aseguro que deben haber muchas que piensan lo mismo, y hay muchas iniciativas y cosas que se están levantando que podríamos decir que nos pueden dar un poquito de luz de esperanza respecto a nuestra realidad y a poder modificar lo que está pasando. Bueno, en esta primera tanda de No tiremos la toalla, quiero indicar que Suecia se impone a la ideología de género y suspende los tratamientos hormonales a menores transexuales y cirugías como mastectomías. Voy a leer un trocito de un artículo, si me permiten. Déficit de atención, autismo, problemas de alimentación. La comunidad médica sueca comienza a explicar que los diagnósticos que llevan a tratamientos de cambio de género van acompañados de estos otros desórdenes. Después de años encabezando el reconocimiento de la identidad trans, Suecia ha decidido suspender los tratamientos hormonales en menores. Es sabido que las personas neurodivergentes, aunque a muchas personas le complica ese término, estamos generalmente tenemos mayor vulnerabilidad a comprar lo que nos vende el resto, porque estamos constantemente dudando de nosotros mismos. Hay que pensar que para las personas que somos neurodivergentes, a pesar de que muchas personas tienen como problemas con esa definición, tendemos a tener pensamientos concretos y en verdad nos cuesta un poco salir de lo que ya aprendemos y estamos constantemente dudando de nosotros mismos, absorbiendo lo que dice el resto. Entonces, si a un niño o una niña autista, por ejemplo, le dices, ¿sabes qué? Ser mujer es llenarte las pestañas con glitter y usar tacones, va a creer que ser mujer es eso. Entonces, es sumamente importante y también en pro de las neurodivergencias, que hablemos las cosas claras. Sí, absolutamente. Yo creo que ahí hay un tema súper potente respecto a la mentira de todo esto, ¿ya? Yo soy profesora básica, estudié pedagogía básica, y dentro de todo lo que tú dices tienes mucha razón respecto al pensamiento concreto, ¿ya? Los niños avanzan desde distintos estadios de desarrollo, no lo digo yo, ¿cierto? Lo dice la teoría, ¿verdad? Pero además de avanzar en esos estadios de desarrollo, ellos van complejizando su manera de leer y entender el mundo. Por lo tanto, cuando tú le dices a un niño de 5 años que puede elegir entre ser hombre y mujer, porque, como dices tú, se pone glitter, o le gustan los vestidos, o le gusta jugar con muñecas, le estás poniendo una idea sumamente abstracta en una mente que no es capaz de comprenderla. Entonces, el principal objetivo que tiene, ¿cierto?, tanto educar como tratar con niños, la crianza, es el libre desarrollo de la personalidad. Sea este niño o niña que le guste jugar con camiones, que le guste jugar fútbol, que le guste hacer natación, ballet, lo que sea, eso no lo va a definir en términos de que va a cambiar de sexo o de género, usando cualquiera de los términos que más prefiera usted, ¿verdad? Eso no va a pasar. El daño a la infancia de estas políticas que reafirman el género como una identidad, finalmente es lo que tú decías del contagio social y la confusión que viven estos niños. O sea, cuando mi hija tiene 8, escuchó que había personas no binarias, fue y me preguntó, ¿entonces yo qué soy? Ante esa pregunta yo digo, si tú a un niño le pones ese tipo de ideas, lo haces dudar de lo que él ve. Exacto. Y cuando tú haces dudar a un niño de lo que él ve, es un niño fácil de engañar. Entonces aquí es donde yo digo, hay una intención, para mi gusto, en mentirle a un niño y en confundirlo. La mentira del cuerpo equivocado conlleva un montón de carga violenta. No hay nada más violento que te digan a ti
que tu cuerpo está incorrecto y que tú naciste mal y tienes que modificarte durante toda tu vida porque naciste fallado. O sea, yo lo considero, además de acientífico, violento. Y para cerrar, quisiera volver al punto de la importancia de la ciencia y de los avances que nosotros hemos tenido como civilización humana, ¿verdad? Mentir y engañar a las infancias es abuso infantil. Decirle a un niño que no puede confiar en que está mirando un varón y le dicen que es mujer y el niño te dice que no y tiene que convencerse de algo que todos sus sentidos le dicen que no es así, es un engaño, ¿ya? Nosotros somos una especie proveniente de los primates, nuestro género es el género humano y nos dividimos entre machos y hembras. Lo demás es discurso, creencia y fe. Y el que tengamos el cerebro más grande que los otros monos no nos cambia, no nos hace distintos ni nos hace especiales, somos parte de ese mundo natural. Entonces creo que hay que volver, y este ha sido mi mantra, ¿verdad?, a la realidad material, a los hechos, a lo que somos y a lo que hemos sido. Creo que por ahí podemos avanzar un poquito más. Finalmente, a la raíz. Exacto. Bueno, ya existen testimonios de personas que han detransicionado y que están alzando la voz y evidenciando el daño que han sufrido por una iniciación temprana. El estar siendo dependientes de por vida de la hormonación, porque si no sus cuerpos fallan, me parece algo terrible. Exacto, y además trae consecuencias para la salud de esas personas. O sea, ustedes pueden ver en YouTube y en distintos espacios, hay testimonios de personas que han dejado la transición por problemas en distintos órganos de su cuerpo, tumores, ¿cierto? Hay distintas consecuencias médicas para esas personas que no son ampliamente investigadas tampoco. Así que recordar que los bloqueadores hormonales que se utilizan son experimentales y medicar cuerpos sanos también es algo que va en contra de la ética médica. Creo que hasta eso se nos ha olvidado un poquito. Exacto. Sí, para continuar con esto y para poder seguir diciendo, bueno, ¿y qué es lo positivo, cierto? Bueno, también hay otro ejemplo sobre cómo en Inglaterra ya se está dejando de lado el modelo afirmativo de género para tratar a las infancias. Ya, y voy a leer una cita también. La nueva guía del NHS, que es la asociación, ¿verdad?, que operativiza las políticas de salud en Inglaterra, esto todo financiado por el Estado, por supuesto, reconoce la transición social como una forma de intervención psicosocial y como un acto neutral, ya que puede tener efectos significativos en el funcionamiento psicológico, ¿ya? Desaconseja encarecidamente la transición social en niños y aclara que la transición social en adolescentes solo debe llevarse a cabo para aliviar o prevenir la angustia clínicamente significativa o el deterioro significativo en el funcionamiento social, y siguiendo un proceso de consentimiento informado explícito. Afirma que los bloqueadores de la pubertad solo se pueden administrar en entornos de investigación formales, debido a los efectos desconocidos de estas intervenciones y el potencial daño. Esta organización hace una aclaración y explícita sobre las hormonas de sexo cruzado, pero señala probablemente que también estarán disponibles solo para entornos de investigación. Las pautas no mencionan cirugía, ya que la cirugía nunca ha sido un beneficio cubierto por los planes de salud en Inglaterra para menores. O sea, ya hay luces de alerta respecto a esto de el enfoque afirmativo. Creo que ha sido tremendo el impacto que ha tenido todo esto y las consecuencias, y qué bueno que haya países que están echando pie atrás y cuestionándose un poquito las consecuencias de esto y por qué lo estamos desarrollando. Exacto. Ahora queda simplemente cuestionarnos si Chile será un país que va a adherir a estas políticas que regulan, ¿cierto?, la hormonación en menores y demás. O sea, ojalá, mira, Chile es un país súper, entre comillas, conservador para algunas cosas, así que aquí todo tiene que ver con que está de moda. Aquí sí, se agarran todas las modas, y si está de moda ser de la comunidad, somos de la comunidad, y si está de moda ser republicano, hasta eso somos, po. O sea, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Entonces yo aquí voy a hacer un llamado esperanzador
para que, como nos gusta copiar las modas extranjeras, dejemos copiarle a los gringos y empecemos a copiarle a las personas que están pensando un poquito más allá, ¿ya? Así que miremos un poquito más a estos países que están echando pie atrás y dejemos de repetir como loro mantras que ya no funcionan, como esos mantras que te dicen así cuando tú decís, ya, pero ¿por qué un hombre puede ser mujer? Es que las mujeres trans son mujeres, y te lo repiten así como que... Argumentos circulares. Claro, así como te lo repiten. No, salgamos de ahí. Así que creo que cuando busquemos evidencias para fundamentar, las evidencias están. Así que la invitación es a que miremos esas realidades y por qué han surgido y por qué España se está quedando solo en sus políticas trans. Ojo, se están quedando solos, ya los demás países de Europa no los están pescando, así que no nos vengan a colonizar otra vez. Ya, eso nomás. Bueno, para venirnos un poquito más hacia Latinoamérica, viene la sección esperada que son las recomendaciones. En esta oportunidad quiero recomendar un libro. El libro se llama Cuando lo trans no es transgresor y es de la mexicana escritora Laura Lecona. ¿Quieres hablar un poquito respecto del libro? Bueno, yo voy a decir que yo me lo compré el libro, solo he leído algunas partes, porque en tiempo para leer, amiga, no he tenido, pero he leído algunas partes que me han parecido más relevantes, algunos capítulos, pero creo que es interesante porque siempre se nos habla de que la comunidad viene a romper con lo establecido, ¿verdad? A transgredir la heteronorma, a salir, y todos esos discursos así como emancipadores de la nada, porque no sé a quién emancipa eso, pero bueno. Así que voy a leer un poquito quién es la autora. ¿Por qué? Ajá. Porque siempre se nos cuestiona, ¿y con qué derecho tú opinas? ¿Y esto, Gaya? Claro. Bueno, voy a decir que la autora en este texto pasa revista al origen de los usos actuales del término, ¿cierto? De este transactivismo, lo trans, ¿verdad? Explora las principales teorías sobre lo trans, discute lo que se esconde detrás del reclamo por usar tales o cuales pronombres, tema fundamental hoy en día. Ojo, leí una noticia por ahí que los ejecutivos en Estados Unidos están rechazando los currículum de la gente que pone sus pronombres. Wow. Así que ojo, Wow. voy a buscar en algún otro capítulo, les voy a traer esa noticia. Bueno, en ella discute las consecuencias de promover este reconocimiento, el reconocimiento de las llamadas infancias trans, y señala con preocupación un extenso repertorio de daños colaterales desde la perpetuación de los roles sexistas hasta las limitaciones a la libertad de expresión. Así que yo creo que es una súper invitación, quizá no solo para feministas, sino que para personas que encuentran que el discurso del transactivismo es un poco extraño, dudoso, o quizá se puede cuestionar también desde muchas perspectivas. Así que esa es la invitación. ¿Tú, Erna, qué opinas? El libro es muy facilito de leer. Laura Lecona es una seca. Pasas hojas como si fueran mantequilla, de verdad. Así que lo súper recomiendo. Es un libro asequible, considero yo. Y puedes buscarlo. No, está en boca libre. Ahora, como todos los libros que cuestionan un poquito el statu quo, porque hoy día Claro. hablar en contra de esto es cuestionar el statu quo, ¿verdad? Sí. No es tan fácil de adquirir en términos de que no hay que ir a la librería al mall, pero está en boca libre y Claro. podemos dar quizá algún contacto a alguien que quiera adquirirlo, le podemos decir cómo, así que no se preocupen que por ese lado tenemos que hacer fuerza entre todas y por último lo compramos entre 2, entre 3 y lo tenemos y nos lo prestamos. ¿Ya? Así que de lectura. excelente recomendación, cita Exlifem. Para avanzar, yo voy a recomendar algo un poquito menos profundo, pero no por eso menos excelente, ¿ya? Yo como soy muy fanática del cine de los 90, y voy a hacer una mini explicación de por qué, creo que se hacía cosas de mejor calidad, con mucho más cariño que ahora, ¿ya? Siento que hoy día todo es un poquito más desechable, y por eso mismo, sí, como este capítulo hablamos de Barbie, transitamos respecto a cuáles son las heroínas femeninas y con qué nos identificamos. Yo voy a recomendar una película vieja, que es una película antigua, la película Alien. Un clásico. Ya, un clásico del director Ridley Scott, mi director favorito, perdón que sea varón, pero así es la vida, mi director favorito. ¿Por qué recomiendo esta película? Este es un llamado a las jóvenes que no la han visto y que han visto Prometeo y todas esas basuras de precuelas que han salido que no tienen nada que ver con el material original, ¿ya? Así que aquí les recomiendo de inmediato que vean la película antigua donde sale Sigourney Weaver con un cuerpo espectacular, una mujer maravillosa, una actriz que, pero es que te digo,
no tiene grandes parlamentos, pero es que tú la mirás y sabés el miedo que está sintiendo, cómo se enfrenta a la situación. Y es una heroína que está retratada desde una que no está intencionalmente retratada para hacerlo. Las circunstancias ¿ya? La ponen, ¿cierto? En momentos en que tenéis que ser más valiente de lo que pensabas, atreverse a hacer cosas que no te atrevías a hacer, ¿verdad? Ella tiene un perfil muy correcto, ¿verdad? Y creo que la película la transforma en una mujer temerosa, débil, que sigue órdenes, en alguien que es capaz de tomar el arma y decidir cómo asesinar a su amenaza. Creo que hay un crecimiento muy bueno en la película. Esas son las heroínas que deberíamos ver. Quizá hoy día tanto en Enola Holmes, yo veo de repente las heroínas de hoy día saben karate, manejan pistola, tienen más fuerza que los hombres. Ajá. No, nosotras siempre nos hemos tenido que valer de otras armas, de nuestra astucia. Bueno, así que las invito a que vean esa película, la revisen con gafas feministas, la miren, la analicen y la critiquen. La saga, además, tiene un crecimiento el personaje, pero ya ahí, si ustedes se quieren inmiscuir en ese mundo, ya, pero se las recomiendo todo el rato. Y bueno, para finalizar, vamos a dejarlas con una canción que recomendó una de nuestras compañeras. Esta canción se llama Army of Me y es de Björk, así que escúchela. Eso, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Chao. Too exhausted.